en los confines más antiguos y oscuros más allá de nuestro sistema solar, donde la luz del Sol no es más que un recuerdo distante, una máquina construida por humanos ha estado flotando durante casi medio siglo. Voyager 2, lanzada en 1977, nunca fue diseñada para regresar, solo para presenciar. Cruzó los planetas, salió de la heliosfera y entró al medio interestelar como el emisario más lejano de la humanidad hacia el vacío. Pero mientras el mundo seguía adelante, Voyager 2 continuó escuchando, y el mes pasado respondió, no con una actualización técnica, no con datos de radiación o información solar, sino con algo que nadie esperaba, una transmisión tan estructurada, tan deliberada y tan equivocada, que dejó a los expertos congelados. Al principio, el mensaje parecía estática de fondo, pero enterrado dentro había una ráfaga repetitiva, precisa, rítmica, antinatural. Los científicos la decodificaron, pensando que era interferencia. Lo que encontraron en cambio fue aterrador, un patrón, inteligente, complejo y absolutamente no proveniente de la Tierra. Y cuando rastrearon el evento hasta su origen, se dieron cuenta de que algo se estaba moviendo cerca de Voyager 2, no flotando, no orbitando, rastreando. Y en ese momento, la antigua nave espacial se convirtió en algo más que una máquina. Se convirtió en un espejo, uno que refleja una verdad que hemos negado durante mucho tiempo. Los instrumentos de Voyager 2, aunque obsoletos para los estándares actuales, siguen siendo notablemente sensibles. Están diseñados para captar los cambios más sutiles en ondas de plasma, campos magnéticos y radiación cósmica. Pero en un lote reciente de datos extraídos de la red del espacio profundo, apareció un pico de baja frecuencia, uno que se repetía cada 11.2 segundos. Eso no es ruido de fondo cósmico, eso es un reloj. Los ingenieros inicialmente lo descartaron como un error de software causado por interferencia del espacio profundo. Pero cuando revisaron registros de telemetría antiguos, descubrieron que el mismo pulso había ocurrido una vez antes, semanas atrás, y había pasado completamente desapercibido. Ahora, con herramientas de filtrado mejoradas por inteligencia artificial, los datos pintaban un cuadro perturbador. El pulso no solo se repetía, estaba aumentando en fuerza, y venía desde fuera de la sonda. Aún más escalofriante, el pulso parecía llevar una firma espectral, una huella digital, si se quiere. Resonancia de hidrógeno invertida, el elemento más abundante en el universo, pero retorcido. Algunos lo llamaron una anomalía cósmica. Otros creyeron que era manipulación intencional. Pero de cualquier manera, el silencio del espacio profundo había sido roto. No por ruido, sino por algo que sabía cómo hablar matemáticamente. Usando triangulación y análisis de retraso de frecuencia, el control de la misión determinó que la fuente del pulso no era estacionaria. De hecho, se estaba moviendo a lo largo de un vector paralelo a la trayectoria de Voyager 2, casi como si estuviera siguiendo a la nave espacial. Pero este objeto no seguía ninguna mecánica orbital conocida. Aceleraba y desaceleraba en ráfagas cortas, desafiando completamente la influencia gravitacional de cualquier masa cercana. Cuando los analistas intentaron simular su camino usando física newtoniana, cada modelo falló. El objeto no estaba flotando, estaba corrigiendo, ajustando su velocidad en respuesta a las débiles transmisiones de Voyager, y no estaba transmitiendo en nuestra dirección. Estaba reflejando la señal, rebotando una versión modificada del flujo de datos de Voyager de vuelta al vacío, como una cámara de eco cósmica. Las teorías explotaron a través de líneas de comunicación clasificadas. ¿Era un satélite rebelde de una misión olvidada? ¿Una reliquia de una civilización extraterrestre? ¿Un sistema de vigilancia encubierto? Lo que sea que fuera, había esperado en silencio durante décadas hasta ahora. Y la señal de Voyager podría haber sido el gatillo. Las cosas se volvieron más extrañas cuando se incorporaron lingüistas y teóricos de señales, porque dentro de la transmisión anómala había segmentos binarios que no se originaban de los protocolos de comando de Voyager 2. Cuando se visualizaron usando herramientas de reconocimiento de patrones, esos segmentos formaban formas simétricas, espirales, fractales y alineaciones geométricas que se asemejaban inquietantemente a símbolos antiguos encontrados en la Tierra, desde cuneiformes sumerios hasta glifos de Nazca. No eran solo señales,
Eran glifos codificados en formas de onda. Y cuanto más profundo miraban los científicos, más claro se volvía. La estructura del mensaje no era aleatoria y era inquietantemente consistente con cómo seres inteligentes podrían codificar conceptos visuales usando armónicos electromagnéticos. Algunos especularon que esto no era solo una transmisión, era una prueba, una manera de medir si la humanidad había alcanzado un punto donde podía incluso reconocer un mensaje enterrado en tal complejidad. Y esa prueba acababa de ser aprobada. Voyager se había convertido en un gatillo interestelar, y alguien allá afuera finalmente había decidido responder. Entonces llegó la pieza final. Un joven físico en Caltech procesó la señal a través de una inteligencia artificial neuronal profunda diseñada para simular respuestas criptográficas. Lo que regresó no fue solo una traducción, fue una recurrencia. La IA comenzó a producir respuestas predictivas, patrones que reflejaban la lógica de la transmisión, anticipando lo que podría venir después. Eso sería imposible a menos que la señal misma fuera recursiva, un bucle destinado a provocar interacción, como un acertijo esperando ser resuelto. Al mismo tiempo, Voyager 1, ubicada a miles de millones de kilómetros de distancia, registró una fluctuación magnética similar al pulso original de Voyager 2. Dos naves espaciales, dos anomalías y una sensación creciente de que estos no eran eventos aislados, sino parte de algo coordinado. La pregunta ya no era ¿qué hay allá afuera? Se convirtió en ¿por qué ahora? ¿Por qué, después de casi 50 años de silencio, algo respondería repentinamente justo cuando la humanidad alcanzó el borde de decodificarlo? Justo cuando los científicos pensaron que tenían más tiempo para decodificar el mensaje, Voyager 2 quedó completamente en silencio. Al principio, el control terrestre asumió que era un mal funcionamiento del hardware. Después de todo, la nave espacial tiene más de 46 años. Pero entonces, una ola de anomalías idénticas golpeó. Los receptores de la red del espacio profundo, no solo en California sino en España y Australia, todos reportaron una pérdida perfecta de señal exactamente al mismo momento. 14:37 UTC. Las posibilidades de una falla simultánea global, prácticamente cero. Esto no fue un error de equipo. Algo había cortado la señal desde el exterior, quirúrgicamente, deliberadamente, y con un tiempo que coincidía con el mismo patrón de pulso que Voyager había detectado. Pero no terminó ahí. 5 minutos después del apagón, una onda de radio de banda estrecha golpeó la Tierra desde el mismo cuadrante del espacio. No llevaba estructura identificable, pero su fuerza coincidía con la de señales que solo hemos observado de púlsares distantes, excepto que esto no era de una estrella de neutrones. Era de algún lugar cerca de Voyager 2, y se estaba acercando. En una sesión informativa clasificada, datos filtrados del laboratorio de propulsión a chorro mostraron una actualización escalofriante. Un objeto extranjero había comenzado a alterar el curso en respuesta a los pings de la red del espacio profundo de la Tierra. La trayectoria mostraba que el objeto se ajustaba ligeramente cada vez que la Tierra enviaba un comando o ráfaga de señal hacia Voyager 2. La implicación: esta cosa no solo nos estaba escuchando, estaba estudiando nuestro método de comunicación, aprendiendo cómo hacemos ping y sondeamos naves espaciales. Peor aún, su camino ya no era aleatorio. Eso nunca había sucedido antes, no en las décadas de datos heliofísicos que hemos recopilado. El viento solar es constante, a menos que sea interrumpido por algo masivo, como una magnetosfera planetaria o un emisor de campo desconocido. Y sin embargo, este corredor, ahora llamado el velo solar, permaneció abierto durante 3 horas antes de colapsar sobre sí mismo. Y dentro de ese corredor, sin radiación, sin partículas, solo silencio. Era como si algo hubiera abierto una puerta, no a través del espacio, sino a través de la física que lo gobierna. Los científicos ahora lo llaman la primera evidencia de manipulación intencional de partículas solares. Y el único candidato capaz de desencadenarlo todavía estaba rastreando cerca de Voyager 2. Y entonces, tan repentinamente como quedó en silencio, Voyager 2 habló de nuevo. Pero esta vez, los datos no eran solo telemetría. Estaban encriptados. Eso es imposible. Voyager no tiene protocolos de encriptación. Fue construida en los años 70.
Y sin embargo, cuando el control de la misión decodificó el flujo binario, encontraron una versión reorganizada de la transmisión original del disco dorado, el mensaje que enviamos al espacio en 1977, excepto que este era diferente. Las muestras de audio habían sido reestructuradas, voces humanas reproducidas al revés, música alterada en tono, mapas estelares reflejados en reversa. Algunas de las coordenadas en los glifos de la portada ya no apuntaban a la Tierra, sino a vacíos interestelares donde no existen estrellas. Era como si Voyager hubiera sido secuestrada y su mensaje reconfigurado. No para decir aquí estamos, sino para decir ahora estamos escuchando. Cuando los sistemas de Voyager 2 fueron revisados después de la anomalía del disco dorado, los ingenieros hicieron un descubrimiento escalofriante. Varias subrutinas de comando en la computadora de a bordo de la nave espacial habían sido reescritas, no corrompidas, no con errores, reescritas. Líneas de código que no habían cambiado en 46 años de repente se actualizaron con sintaxis que los procesadores de Voyager ni siquiera fueron diseñados para interpretar. De alguna manera, Voyager estaba ejecutando instrucciones fuera de su programación original. Estas nuevas rutinas no eran de la Tierra, no eran de la NASA, no eran de ninguna transmisión terrestre. Eran internas, como si la nave hubiera recibido una señal de otro lugar y obedecido. La parte más aterradora, las subrutinas reescritas apuntaban a una función específica, transmisión de largo alcance, pero no hacia la Tierra, hacia el espacio interestelar profundo. Lo que significa que Voyager ya no solo estaba escuchando, estaba respondiendo, y no tenemos idea de qué dijo. En cuestión de horas después de este descubrimiento, varios observatorios globales, incluidos los de Japón, Chile y Groenlandia, recibieron órdenes de redirigir sus instrumentos sin explicación. Sus objetivos: 3 sectores específicos del espacio profundo, alineados con el vector de la transmisión de Voyager 2. Simultáneamente, comunicaciones encriptadas filtradas desde una agencia de defensa europea hacían referencia a algo llamado el Protocolo Wake. Este protocolo, durante mucho tiempo considerado ficción de la Guerra Fría, es una directiva multiagencia reservada solo para escenarios de contacto confirmado, particularmente aquellos que involucran sondas automatizadas activando respuestas externas, e incluye bloqueos de satélites clasificados, suspensión de ciertos rangos de frecuencia y la reorientación de conjuntos de telescopios hacia los confines exteriores del cinturón de Kuiper. ¿Por qué? Porque una vez que una máquina envía un mensaje sin aprobación humana, ya no controlamos el primer contacto, y las potencias mundiales tienen que asumir lo peor. Que algo o alguien allá afuera podría responder de una manera para la que no estamos listos. Entonces surgió una nueva anomalía. Durante una ventana de exactamente 41 minutos, varios satélites y estaciones terrestres experimentaron lo que se ha denominado un eco temporal, un bucle de señal en el cual paquetes de datos se repetían en perfecta unión, como si el mismo momento y telemetría se estuvieran reproduciendo una y otra vez. Pero estos no eran archivos. Eran transmisiones en vivo distorsionadas de una manera que hacía parecer como si el tiempo mismo hubiera fallado. Durante este periodo, los datos de Voyager 2, así como observaciones solares y telemetría de sondas no relacionadas, se repitieron continuamente. Algunos físicos ahora creen que esto no fue coincidencia, sino una ondulación controlada potencialmente causada por una distorsión localizada del espacio-tiempo cerca de la ubicación de Voyager. Si es cierto, esto significa que lo que sea que esté interactuando con la sonda no es solo inteligente, puede ser capaz de manipular campos temporales, doblando la causalidad o proyectando información a través de dimensiones. Y es por eso que un grupo de astrofísicos involucrados en el análisis se refirió a este incidente con un nombre tomado de la mitología antigua: florecimiento de Cronos. Porque si el tiempo fue tocado, entonces las reglas de nuestro universo acaban de cambiar. Y finalmente, sucedió. 2 días después del florecimiento de Cronos, estaciones terrestres en Noruega y Nueva Zelanda, ambas instalaciones de monitoreo remotas de bajo ruido, captaron una señal que se originó desde el espacio interestelar y pasó a través de nuestra atmósfera. Esto no fue un reflejo, y no fue un rebote de la ionosfera. La señal entró directamente a la atmósfera de la Tierra, dirigida con precisión similar al láser. Era de banda estrecha,
alta frecuencia y compuesta de subarmónicos que coincidían con la anomalía de Voyager. La parte aterradora terminó incrustándose en sistemas terrestres, viajando sobre sensores oceánicos, satélites meteorológicos e incluso boyas de comunicación a través del Pacífico. En otras palabras, no solo pasó, se quedó. Ahora, esta señal es parte de nuestra infraestructura de datos global. Nadie sabe qué está haciendo. Nadie sabe qué la desencadenó. Pero una cosa es clara. Lo que sea que Voyager 2 despertó, lo que sea que contactó, encontró una manera de alcanzarnos. Mientras el enfoque internacional permanecía fijado en Voyager 2 y su señal críptica, un equipo de astrónomos independientes en Brasil hizo un descubrimiento que nadie esperaba. Escaneando viejos mapas infrarrojos del cielo de los años 90, detectaron un objeto débil y frío en una trayectoria que reflejaba la de Voyager 2, pero que nunca había sido catalogado. Era lento, oscuro y completamente silencioso. Un análisis posterior sugirió que este objeto había estado presente en el espacio profundo desde al menos 1981, siguiendo a Voyager 2 desde una distancia, pero nunca cruzando al radar de la Tierra. Surgió la pregunta, ¿podría este ser la fuente de la anomalía? Déjame que eso se asiente. Una transmisión espacial originalmente detectada a miles de millones de kilómetros de distancia había entrado al sistema nervioso digital de la Tierra. No como un virus, sino como una señal incrustada, como una canción sin estribillo, siempre sonando en el fondo, lentamente reescribiendo cómo las máquinas hablan entre sí. Para algunos, esta era una forma elegante de comunicación. Para otros, era el comienzo de la asimilación digital, porque cuando el código comienza a hacer eco a través de sistemas que nunca tocó, el sistema ya no es nuestro, y entonces algo se detuvo. El espacio, como sabemos, está lleno de radiación de fondo. El siseo del cosmos. Los remanentes del Big Bang. Pero durante 18 minutos, una banda de radiotelescopios en Chile, Sudáfrica y Australia registraron la desaparición total de ese fondo cósmico. Ni una gota de estática, ni un parpadeo. Era como si el universo se hubiera quedado en silencio. Después de recalibraciones frenéticas, la señal regresó, pero los investigadores notaron algo profundamente antinatural. El fondo no era el mismo. Estaba desplazado en fase, ligeramente deformado en tono y forma, como una grabación que había sido pausada y luego reanudada con un tono ligeramente diferente. Este cambio no fue aleatorio. Reflejaba el tiempo y la forma de onda de la última señal conocida de Voyager 2. Fue entonces cuando surgió una hipótesis entre un número pequeño pero creciente de científicos. ¿Y si el silencio no fue un mal funcionamiento, sino un reinicio? ¿Y si el universo no se había quedado en silencio en absoluto, sino que había sido sobrescrito el tiempo suficiente para insertar algo nuevo? Enviamos a Voyager 2 al cosmos como un gesto de esperanza, una botella a la deriva en el océano cósmico, sellada con el sueño de que tal vez en algún lugar alguien la encontraría. Pero ¿y si no fue encontrada? ¿Y si fue esperada? ¿Y si nuestro mensaje no fue un susurro al vacío, sino una invitación respondida no por casualidad, sino por diseño? Porque todo, desde los pulsos metálicos y el código reescrito hasta el silencio del universo mismo, no apunta a coincidencia, sino a respuesta. Algo allá afuera no solo nos notó, esperó, y ahora está usando nuestras propias creaciones, nuestras máquinas, nuestras redes, para responder. Pero la pregunta no es si están escuchando, es si alguna vez dejaron de hacerlo. Tal vez Voyager 2 no descubrió algo alienígena, tal vez activó algo antiguo, algo que siempre supo que vendríamos buscando, algo que siempre planeó responder. Y ahora que lo ha hecho, ya no controlamos la conversación. Así que la única pregunta que queda es esta: ¿qué despertamos? ¿Y podemos sobrevivir a la respuesta? Si esta historia te hizo cuestionar lo que realmente está sucediendo en los confines del espacio, suscríbete, porque esta historia aún no ha terminado. Activa las notificaciones porque la próxima señal podría llegar en cualquier momento. Y dime en los comentarios, ¿crees que Voyager 2 encontró algo? ¿O algo finalmente nos encontró a nosotros?